Hoy vamos a aprender qué es paternidad a través del mensaje que Dios nos va a dar. Y no hablo de una paternidad, papá, hijo, te abrazo, te cuido, sino una paternidad espiritual. La paternidad que nos puede dar Dios o nosotros como pastores, ¿sí? En medio de un mundo caótico, un mundo con problemas, unas familias con problemas, y Dios puede hacer que esa paternidad espiritual te saque adelante. Hay algo que desconocemos, que es la bendición del padre. Generalmente nos levantamos en hogares donde papá no bendice al hijo. Papá de pronto felicita al hijo, pero no bendice al hijo. Más bien papá maldice al hijo. Y alguien me dirá, pues, ¿cómo un papá va a maldecir? Cada rato lo hacemos. Cuando tenemos rabia, ¿qué le decimos? No sirve para nada. Ahí hay una maldición, ¿sí? Cuando tenemos rabia, decimos de todo. Entonces ahí se queda la maldición. Pero resulta que en la paternidad está hecha para bendecir. Diga conmigo, bendecir. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la paternidad es bendecir. Y esa generalmente nosotros en la vida diaria no la usamos. Ni sabemos que existe eso en la paternidad. No buscamos en papá la bendición. Vemos como en la Biblia, los hermanos se peleaban porque papá él bendijera a uno y no al otro. Mira a Jacob. Jacob hizo de todo para que papá lo bendijera a él y no a su hermano. Es que sabía la bendición espiritual es mucho mayor a la bendición material. La bendición material no es nada, la bendición material se acaba en cualquier momento, pero lo espiritual permanece, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 38 al 40, aquí está escondido la paternidad. Usted va a escuchar una historia muy común, que usted se la sabe, que hemos predicado, pero en medio de esta historia está escondida la paternidad. Después Saúl le dio a David su propia armadura. Resulta que David llega a la guerra no como soldado, llega a la guerra no a pelear, llega a la guerra como el mensajero de papá, como la caperucita roja de su padre, que lo mandó a visitar a sus hermanos y al rey para que le llevara unos quesos, unos panes, y le llevara a cambio noticias de cómo iba a la guerra. El papá de David tenía sus tres hijos mayores, los más fuertes, altos, corpulentos en la guerra. David era el menor de 8 hermanos. Y David, a sus 17 años, es enviado como esa caperucita roja con su canasto. Y cuando llega a la guerra, ve que hay un gigante que grita y desafía al pueblo de Israel y dice que lleva 40 días desafiándolo. David no entiende el por qué durante 40 días nadie se ha atrevido a ir a pelear con él. Y resulta que David se ofrece al rey y le dice al rey que yo voy. El rey dice, no, ¿cómo vas a ir tú? Tú eres muy joven. Sí, este es un hombre profesional, él es un soldado profesional, tú eres muy joven. Y David se presenta y dice, mire, señor rey, cuando yo cuido ovejas, yo soy pastor. Cuando viene el lobo, cuando viene un oso, cuando viene un león, cuando viene una fiera, yo me enfrento con ella. Mire, yo he peleado con un león, ¿sí? Y he matado al león. Porque cuando vienen a quitarme la oveja, yo tengo que luchar y me he enfrentado con un león. También me enfrenté con un oso y lo maté. Entonces, en vista de que este muchacho tenía, primero que todo, lo que no tenían los demás, que era valentía. ¿Dónde está la gente valiente aquí? La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes. Que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Amén. Porque hay que ser valiente para tener problemas y permanecer creyendo en Jesús. Amén. Hay que ser valientes para que uno le diga no a cualquier compromiso que se le aparezca el domingo, en la hora de venir a la iglesia. Amén. Hay que ser valiente para permanecer domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, jueves. Y que nadie le quite a uno esa bendición. Amén. Entonces resulta que él se presenta como un hombre valiente
Y fuera de eso, el pergamino es: he matado un león y he matado un oso. Pues un león y un oso se acerca un poco al tamaño del gigante. Es mucho más corpulento un león, un oso, a cualquier soldado de los que él tiene. Entonces él acepta y le dice: ponte la armadura. Dice que después Saúl le dio a David su propia armadura, pero David era una persona alta. Dice: un casco de bronce, una cota de malla, que eso era de hierro. David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido de algo semejante. Diga conmigo: era pastor, no soldado. Amén. No pudo andar con todo esto. Le dijo a Saúl: no estoy acostumbrado a usarlo, porque hay cosas que es cuestión de costumbre. Las mujeres, si no se acostumbran a usar tacones, pues dicen que eso las cansa y nunca lo usan, y siempre andan en sandalias. Entonces hay cosas que hay que acostumbrarse a usar, ¿correcto? Hay personas que, aunque necesitan lentes, no los usan porque no se han acostumbrado. Si se las pusiera al menos por la fuerza 20 días, al 21 se la pone solo. Ya la busca. Entonces hay cosas que son por costumbre, pero él no tenía la costumbre de vestirse con una armadura. Así que David se la quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Alguien que diga: pastor. Diga conmigo: bolsa de pastor. Diga: 5 piedras lisas. Dígale al que está a tu lado: 5 piedras lisas. Hay una característica de las piedras. ¿Cuál es? ¿Qué son qué? Lisas. Porque hay piedras rústicas. Hay piedras gigantes. Él no cogió una piedra gigante y la metió en el bolso. 5 piedras pequeñas de arroyo. De esas lisas. Luego, armado únicamente con su vara de pastor. ¿Con su qué? Vara de pastor. Piedras lisas. Y su honda, que era el instrumento con el que iba a impulsar la piedra, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Diga conmigo, muéstrame el título del mensaje, por favor, y quiero que lo leas conmigo. Piedras lisas de arroyo. Así he titulado el mensaje. Diga conmigo: piedras lisas de arroyo. ¿Cuál es el tema? Paternidad. Pero ahora repita el título del mensaje: piedras lisas de arroyo. Aunque no entiendas nada, dígale al que está a tu lado: tú tienes cara de ser una piedra lisa. Diga, aunque no sepas todavía, al final vas a saber. Dígale a alguien: tú tienes cara de ser una piedra lisa. Ahora, si lo ves dígale: tú tienes cara de ser una piedra áspera. ¿Correcto? Bueno, vamos a explicar el tema. Resulta que existe el reino animal, reino vegetal y reino mineral. Resulta que el reino animal y el reino vegetal tienen vida, ¿cierto? Las plantas tienen vida, los animales tienen vida, el hombre tiene vida. Pero la gente dice que el reino vegetal no tiene vida. Diga conmigo: no tiene vida. Pero resulta que cuando uno se va a la Biblia, Jesús dice que hasta las piedras hablarán. Si uno se va a la Biblia, resulta que los sacerdotes se vestían con un efod, es decir, como con un chaleco. Ese chaleco tenía piedras y esas piedras eran para consultar a Dios. No quedan. Cuando uno se va a la Biblia, encuentra a un Jacob que un día lo estaba persiguiendo su hermano para matarlo. Y dice la Biblia que él se acostó a dormir, tuvo un sueño y en el sueño vio la revelación. Jesús se le reveló a Jacob. El Dios de su padre se le acaba de revelar a Jacob, que estaba huyendo porque lo iba a matar su hermano. Estaba muy agobiado y cansado físicamente de tanto correr. Y tuvo la revelación de Jesucristo a través de una escalera. En el Nuevo Testamento vemos quién era la escalera. El que conecta el cielo con la tierra se llama Jesús. Diga conmigo: Jesús conecta el cielo con la tierra. No hay más nadie quien conecte el cielo. Doña Carmen no lo conecta. Amén. ¿Aló?
Don Pancracio tampoco. Aquí el que conecta el cielo con la tierra es Jesús. Y Jesús se le reveló a Jacob esa noche. Y Jacob se levanta, hace un voto y le dice al Señor: Señor, a partir de ahora tú serás mi Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era el Dios del abuelo, que era Abraham. El Dios de su papá, que era Isaac. Abraham era el padre de la fe, Isaac era el niño el cual iban a sacrificar en el altar. Entonces él dice: a partir de ahora tú eres mi Dios, y de todo lo que gane el diezmo apartaré para ti. Mira qué revelación, en medio de que lo están persiguiendo, que Dios se le aparece. Él dice esto y coloca una piedra como señal de que ese es el sitio donde Dios se le apareció. Diga conmigo, una piedra. Esa piedra simbolizaba la presencia de Dios. Amén. Vemos también en la Biblia cómo un día Josué, que fue el sucesor de Moisés, muere. Aparece Josué como el sucesor, porque Josué pasaba al lado de Moisés y al lado de la presencia de Dios. La Biblia me dice que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, Josué permanecía en ella. Josué era un amante de la presencia de Dios. Y por eso Dios lo escoge como el sucesor. Y cuando él toma ¿cómo se llama? El liderazgo de Israel, tienen que cruzar el río Jordán. Tienen que cruzar el río. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que cuando cruzaron el río, Dios les dijo: busquen 12 piedras como símbolo de que yo detuve el río y ustedes pudieron pasar en seco, y hagan un altar allí. Y ellos buscaron 12 piedras y ahí quedó como por muchos años como el símbolo de que la presencia de Dios estaba ahí. Diga conmigo, la presencia de Dios estaba ahí. Cuando vamos a la Biblia encontramos también que Satanás, que no era Satanás sino un ángel. ¿Cómo se llamaba Satanás? Luzbel. Dios le había colocado ángel de luz, porque él reflejaba luz. ¿Por qué? Porque estaba hecho de muchas piedras preciosas. Dice que Luzbel tenía todo tipo de piedras, diamantes, coralinas, todas las piedras habidas y por haber preciosas las tenía en su cuerpo Luzbel, el ángel de luz. Él reflejaba la luz. Entonces, dice, yo te quiero hacer una pregunta. Para el mundo, las piedras no tienen vida. Vamos a ver si para nosotros los cristianos, en las piedras hay un secreto. Para ver si para nosotros los que creemos en el Señor Jesús y en la Biblia, aló, diga conmigo, en el Señor Jesús y en la Biblia. Porque nadie puede creer en Jesús si no es en la Biblia. Porque hay gente que tiene Jesús imaginarios. Cuando yo le digo, pero en la Biblia dice, no, es que eso sí no. ¿Cómo así que no? Si el Jesús que yo creo es el que está en la Biblia. ¿Aló? Si el Jesús que yo creo fue el que echó demonios. Ay sí, a mí eso sí no me gusta. Pero es que Jesús que yo creo echó demonios. Es Jesús que yo creo sanó enfermos. Es Jesús que yo creo murió y resucitó al tercer día. ¿Aló? Es Jesús que yo creo predicó del infierno. No, el infierno ese cuento sí es. Entonces, ¿en qué Jesús crees tú? ¿En un Jesús imaginario? Entonces, vamos a ver eso. Resulta que llegamos a David. David era un muchacho de 17 años, llega por accidente al campo de batalla porque lo mandan como Caperucita Roja. Pero él ve la oportunidad de tener éxito. Diga conmigo, oportunidad de sobresalir. Alguien que diga oportunidad de sobresalir. Porque él escuchó que al que matara al gigante lo iban a bendecir económicamente, le iban a dar la mujer más linda de todo el reino, le iban a eximir de impuestos. Imagínate que a uno lo eximieran de impuestos, uno va a comprar y no paga IVA. Que uno no paga impuesto predial, uno no paga el impuesto del SOAT. Imagínese eso, que uno no paga el impuesto de renta. Sería cualquiera diría, yo quiero, ¿correcto? David escuchó eso y a su corta edad dijo, oye, yo estoy interesado en eso, pero para eso tengo que hablar con el rey y el rey me tiene que permitir ir a pelear. Diga conmigo, a pelear.
Diga conmigo, a pelear. Entonces dice que se puso una armadura que no estaba acostumbrado y le dice, no, yo no puedo ir con esto. Se quitó la armadura y cogió su vara de pastor. ¿Su qué? Y fue a un arroyo y escogió 5 piedras de... ¿Cómo? ¿Cómo eran las piedras? Lisas. Según los estudios de física, se dice que una piedra de más o menos 20 gramos, que son las que se utilizan en las ondas, viajan a una velocidad tal que equivale a un revólver calibre 45. Es decir, que una bala de un revólver calibre 45 va a pegar igual de duro a una piedra lisa de 20 gramos que se tira con una onda. ¿Estás viendo la comparación, verdad? Entonces David dice, yo me voy a enfrentar a un gigante, pero necesito 5 piedras lisas. Diga conmigo, no puedo ir solo, tengo que llevar 5 piedras lisas. Amén. Escúchame este secreto donde vas a encontrar la paternidad de Dios en la iglesia. La paternidad de Dios. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos sienten que si se acerca a alguien, como que hay mucha fricción? ¿Hay alguien aquí? Amén. Es que cada vez que yo me acerco a mi marido, como que peleamos. ¿Dónde están esas personas que se acercan y echan chispas? Pero no echan chispas para lo bueno y no para lo malo. ¿Dónde están aquellas personas que dicen que hay mucha fricción? Mira, en física, cuando hay fricción, no se avanza. Se avanza más lento. Cuando no hay fricción, pues todo va a una mayor velocidad. Hay gente que como no está lisa, la piedra no está lisa, entonces no avanza. Diga conmigo, no avanza. Muchas veces tu piedra no está lisa, tú como piedra no estás liso y terminas yendo más lento. Mira, hay una bendición tan grande en las piedras lisas, que las piedras lisas muchas veces violan las leyes de la gravedad. Si tú echas una piedra, y de pronto lo has hecho lisa en el río, te das cuenta que la piedra flota y se demora en bajar. Si la piedra es más fuerte que el agua, debería bajar por la gravedad. Y se demora en bajar porque flota, cosa que no pasa con una piedra que no es lisa. Una piedra lisa es muy diferente a las demás. ¿Por qué? Porque resulta que las piedras lisas son aquellas piedras que un día fueron como todas las piedras. Carrañosas, filosas. Si tú coges una piedra de esas que son sin tratar, vamos a ponerle así, y usted la tiene y aprieta la mano, usted se hiere la mano, ¿cierto? Usted dura mucho tiempo con eso, entonces le salen callos en la mano. Pero la piedra lisa es aquella que ha estado en el río por muchos siglos, por mucho tiempo, y la fricción, escúchame, el agua erosiona la tierra y crea movimiento, y la fricción de una piedra con otra hace que se vaya alisando. Mira lo que le estoy diciendo. Esas piedras nunca, escúchame, no nacieron lisas. Esas piedras no eran lisas. El constante movimiento del agua que erosiona, de un río que erosiona que erosiona la tierra, mueve las piedras y las piedras van fijas. ¿Aló? Díganle que está a tu lado, haga así. Entonces, se necesitan de mucha fricción durante muchos miles de años para que la piedra se haya convertido lisa. Escúchame lo que te vengo a decir. Jesús dijo en la palabra, vámonos a Corintios, por favor, la última cita. No, esa todavía no. Mateo 16. Ahora te digo, ahorita seguimos con la explicación de piedra. Ahora te digo que tú eres ¿quién? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa qué? Roca, correcto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará.
De aquí viene la más grande herejía, es la cita como más distorsionada que hay, donde dice que Pedro era el primer papa porque ahí le dicen que él es la piedra y sobre Pedro iban a edificar la iglesia. Qué burrada, como diría el chavo. ¿Por qué? Porque uno no puede interpretar como uno piensa. Uno tiene que mirar el escritor. Y hay una diferencia ahí en nosotros en español. Vuelven a poner, por favor, la cita. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa ¿qué? Y sobre esta roca, aparecen 2 veces roca. Pero en el idioma de ellos, griego, no era así. En el idioma de ellos eran 2 palabras diferentes. Una era Petros y la otra era Petra. Entonces voy a hablar de Petro. Es Petros con S. Diga conmigo, una era Petros y la otra era Petra. Petros significa solo piedra, significa una sola piedra. Diga conmigo, una sola piedra. ¿Se acuerda que Jesús le cambió el nombre a Simón? Porque ese era el nombre original de Pedro. Él no se llamaba Pedro. Pero Simón significa aquel que se deja llevar por las circunstancias. Aquel que es como esa palmera que si la brisa va para acá, se echa para acá. Si la brisa va para allá. Mira, hay mucha gente que vive de acuerdo a la ocasión. Si alguien lo invita a la iglesia, va para la iglesia. Pero si alguien lo invita para el mundo, también va para el mundo. Se deja llevar. Es aquella persona que dice, estoy firme en el Señor. Viene alguien, le habla mal de la iglesia, mal del Señor y enseguida se sale. ¿Por qué? Porque se dejan llevar. Así era Pedro. ¿Sí? Entonces Jesús dice, yo quiero llamarte, no te quiero llamar Simón, porque tú vas a dejar de ser Simón, vas a empezar a ser piedra. Digo amigo, piedra. Pero la palabra que le dijo, como él no hablaba español, Jesús no hablaba en español, fue Petros. Siga conmigo, Petros. Que significa una sola piedra, ¿correcto? Una sola piedra. Yo quiero que tú seas una sola piedra. ¿Sí? También significa, la palabra en griego, Petros, significa una sola piedra insegura, cambiante y rodante. Diga conmigo, insegura, cambiante y rodante. Entonces, ¿de qué piedra me está hablando? De aquella que tiene que rodar. Diga conmigo, rodar. Las piedras ruedan en el río. ¿Aló? Está acá hablando de aquella piedra que de tanto rodar se va a volver lisa. Amén. Tiene que rodar y rodar por años para que estar rodando pegue con otra, suena con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, hasta que se alice. Amén. Ojo a esto. Petra significa una masa de piedras conectadas. Entonces aquí ya son esas piedras grandotas, ¿sí? Donde ya se ha fusionado una con otra. Y usted ve una piedra grande. Una formación sólida y conectada. Entonces Jesús no dijo piedra y piedra. Dijo Petra y Petros. Dijo, tú serás una piedra rodante. De esas que van en el río, golpeándose la una con la otra. ¿Aló? Pero sobre la Petra, la piedra grande. ¿Quién era la piedra grande? La Biblia dice que la piedra era Jesús, que era la piedra angular, que los constructores desecharon. Diga conmigo, Jesús era Petra. Y Pedro era Petros, con ese, Petros. ¿Y Jesús era qué? Petra. Entonces, identificado el idioma, ahora sí puedo ir a lo que significa el pasaje. Le está diciendo, mira, tú eres como esa piedra rodante en el río. ¿Correcto, Petros? Que va a ir friccionando hasta que te vuelvas liso. Pero ¿por qué, Señor? Dirá alguno, pero pastor, ¿por qué aparece eso? Porque Jesús le preguntó a Pedro, oye Pedro, ven acá, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, pues la gente dice que tú eres el profeta Elías reencarnado. La gente dice que tú eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista. Bueno, eso dice la gente. ¿Quién dices tú que yo soy? Y Pedro le dice, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿El Hijo de qué? Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
Entonces, ¿sobre qué base se va a construir? Sobre la base que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo, el Hijo del Dios viviente. Sobre la base de que el Hijo del Dios viviente, sobre eso se construye la iglesia. Esa es la base fundamental de toda predicación. Yo no te voy a hablar de sanidad antes de hablarte de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él no es un profeta. ¿Aló? Él no fue un hombre sobresaliente. Él es el Hijo del Dios viviente que profetizó y que fue sobresaliente. Dile que está a tu lado, ¡ey, no te duermas! No, pastor, es que yo medito con los ojos cerrados lo que usted dice. Ah, bueno, digamos que sí. Y sobre esta roca, ¿sobre cuál? Petra, Jesús. ¿Cuál es Petra? La revelación de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará, porque Jesús, Petra, resucitó. Alguien que diga amén a eso. Entonces, pastor, ¿qué me quiere decir? Diga conmigo, hay un río. Es el río de Dios. Y usted es la piedra. Diga conmigo, usted es la piedra. Dígale a alguien, usted es la piedra. Una piedra áspera, porque con ese genio que se manda. Una piedra áspera, porque con esa depresión, con ese estrés, con esa ansiedad, con esa gritería. Una piedra áspera, porque con esa desesperación. Una piedra áspera que se queja por todo. Una piedra áspera que no tiene fe. ¿Aló? Una piedra áspera que habla negativamente. Diga conmigo, yo soy una piedra áspera. Pero cuando te metes a caminar con Dios en el río de Dios, empieza la fricción. Diga conmigo, la fricción con otras piedras. Entonces llegas acá a la iglesia y alguien te mira feo y eso que es cristiano. ¿Aló? Si en la iglesia no te miran feo, aquí no hay piedras. Dile que está a tu lado, tiene que haber fricción. Porque estamos en el río de Dios. ¿Aló? ¿Aló? No falta el hermanito que te pide prestado y no te paga. Diga conmigo, fricción. Estás en el río de Dios. ¿Aló? Y te encuentras con un marido con una mujer porque estás en el río de Dios. ¿Aló? Te encuentras con unos papás yo no sé cuántos están en el río de Dios que están. Y el médico está enfermo. Y el jefe. Y el pagadiario. Y el de la tienda. Y la tía. Y la abuela. Dile que está a tu lado. Hágase. Pero cuando estás en el río, porque cuando no estás en el río, tú sigues siendo la misma piedra. Las piedras solo se alisan en el río cuando van corriendo. Pastor, pero es que yo veo veces fuera del río, veo unas piedras gigantes. Claro, porque los ríos antes eran gigantes. Búsquese las historias de esos ríos. Mira, cuando uno llega y va hacia la junta, ya donde era Diomedes Díaz, uno encuentra piedras a todos lados. Pero empieza uno a averiguar y habían ríos gigantes que pasaban. Hoy no hay ni riachuelos, todo está seco. Todos esos fueron piedras que fueron con una y con la otra, eran alisadas. Así que vengo a profetizarle hoy a la iglesia, aquellos que dicen que me están dando muy duro, es que porque Dios está interesado que te alices rápidamente, porque el pastor solo puede usar aquellas piedras lisas de arroyo. ¿Alguien me está entendiendo? Tienes que estar en el arroyo. Para que la piedra sea, ¿qué? Lanzada.
Cuando usted viene aquí, se te lanza una palabra y esa palabra solamente llega a las piedras lisas de arroyo. ¿Por qué? Porque son las únicas que Dios puede usar. Porque si utiliza la otra, esa daña, diga conmigo, daña. Daña la mano del que la toma. Daña la mano del pastor. Hasta que usted sea liso, Dios lo va a poder utilizar en bendición. Dios lo va a poder prosperar, Dios lo va a poder bendecir, Dios lo va a poder sanar. ¡Aló! Pero mientras usted siga siendo esa piedra áspera, mal testimonio. ¿Qué día vi un reel donde le preguntan, ay, ¿a qué iglesia vas? A tal. ¿Y cada cuánto vas? De vez en cuando. Ay, o sea que allá en esa iglesia predican de vez en cuando. No, predican siempre. Entonces, ¿por qué no vas siempre? Dile que está a tu lado. Tienes que ir para que te alicen. ¿Aló? ¿Usted cree que el que viene el jueves y el domingo no lo alisamos? Entonces usted viene acá a la iglesia para ser lanzado porque usted es la piedra, pero tiene que estar liso, metido en el río, porque en el río en el río de Dios es donde hay cambio. Solo en el río de Dios es donde hay cambio. Porque la gente de afuera tiene fricción, pero no cambia. ¿Aló? Cuando usted tiene problemas, usted tiene fricción, pero como no está en el río, no cambia. Pero cuando está usted en el río, entonces esa fricción lo hace cambiar y lo hace diferente y Dios lo usa para bendición. Entonces Dios te catapulta para matar gigantes, porque la piedra derribó el gigante. Hay alguien aquí que tiene gigante y necesita ser primero alisado. Si Dios no te alisa a través de la fricción con la gente, con los problemas, y en el río, entonces no puedes derribar gigantes. Diga conmigo, tengo problemas gigantescos. ¿Cuántos tienen un gigante en la casa? Un gigante en el bolsillo. Tenemos muchos gigantes. Y los gigantes solo los derriba piedras lisas. Oh, alguna revelación que hoy se le está dando al pueblo de Dios. Piedras lisas. Pastor, ¿y por qué me habló de paternidad? Porque hasta que usted no haga caso a la voz que sale de mi boca, usted no puede ser catapultado. Hasta que usted me vea como ese padre espiritual. ¿Aló? Como ese hombre de Dios que te lanza una palabra. Si yo te digo que Dios te va a bendecir, piedra lisa. Pero mientras llega tu bendición, va a haber fricción. Esa palabra que sale de mi boca es la que te catapulta y te manda al gigante. Amén. Entonces usted aquí viene a la casa de tu padre, Dios, a encontrarse con su padre espiritual, que lo va a bendecir, porque el padre terrenal no te bendice. Amén. Y te bendigo cada vez que te suelto una palabra de bendición como esta. Oh, ¿dónde están aquellos que todavía son piedras ásperas, pero en medio de la fricción se van alisando? Y cuando Dios te alice, esa palabra que se lanza de aquí te va a catapultar y le va a dar en la frente al gigante, y el gigante se va a derribar. Aquí va a haber gente dispuesta, pero gente que yo pueda tomar en la mano y no me haga daño. ¿Aló? Porque las piedras lisas no hacen daño. Gente que no hablan de la iglesia, no hablan de los pastores. ¿Aló? ¿Aló? Gente que ora por la iglesia, que uno lo tome en la mano y no dañen la mano del pastor. Cuando usted sea esa piedra lisa, está listo para derribar gigantes a través de la palabra que aquí se lanza.
¿Por qué? Porque usted es el hijo que Dios ha puesto en esta casa para que a través de un padre espiritual sea catapultado. Usted viene aquí a ser catapultado para que ese gigante que hay en su vida sea derribado. O alguien que diga, esa palabra es para mí. Denle un aplauso fuerte al Señor.